al régimen de depósito, estamos hablando de los concesionarios, ¿verdad? Los concesionarios son personas que se hacen cargo, en este caso, de administrar o explotar los servicios de almacenaje de mercancías, ¿verdad? Estos concesionarios, en base a los contratos, tienen que prestar ese servicio de recepción de mercancías que vienen del exterior, asimismo como de su custodia y toda la logística que deben aplicar en ese servicio. ¿Okay? Ahora, estos concesionarios tienen ciertas incompatibilidades, es decir, no pueden ser concesionarios las siguientes personas. Uno, no pueden ser concesionarios las personas jurídicas que directa o indirectamente o cuyos accionistas hayan sido sometidos a procesos judiciales, administrativos o arbitrales por incumplimiento de obligaciones o comisión de delitos y o contravención con sentencia o resolución ejecutoriada desfavorable a ellas. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que no pueden ser concesionarios de los depósitos aduaneros, ¿verdad? ¿Quiénes? Las empresas que hayan tenido procesos penales, administrativos o arbitrales, donde la sentencia final que ha emitido el juez haya sido contraria a ellos, contraria a la posición o situación de ellos, ¿ya? Es decir, los haya sentenciado o resuelto como culpables de la comisión de ese delito, de ese proceso, en ese proceso judicial o administrativo, etcétera. ¿Ya? Entonces, ellos no pueden, como tampoco pueden los accionistas de esas empresas jurídicas, ¿no es cierto?, ser concesionarios de depósitos. Luego, los directores, presidente ejecutivo o cualquier servidor público de la aduana durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber cesado sus funciones. Esto es hasta obvio, ¿verdad? No pueden ser concesionarios. ¿Quiénes? Todas las personas que están trabajando en la aduana nacional. ¿Sí? Los que están en este momento como directores, como presidente ejecutivo o cualquier servidor funcionario aduanero, no puede ser parte de una empresa concesionaria, ¿ya? De depósitos aduaneros. ¿Hasta cuánto? Hasta un año después de haber dejado de trabajar en la aduana. Eso es lo que dice la norma. Luego, ¿quiénes no pueden ser? Las personas naturales o extranjeras. Sin embargo, las personas naturales pueden participar como accionistas de una empresa concesionaria. A ver, ¿qué nos está diciendo? ¿Quiénes no pueden ser concesionarios? Los que hemos citado. Ahora, también no pueden ser concesionarios las personas naturales, es decir, personas como nosotros, de carne, hueso y grasa, ¿verdad? Las personas naturales, nacionales, bolivianas, o las extranjeras. Sin embargo, nos dice la nota que las personas naturales pueden participar como accionistas de una empresa concesionaria. Es decir, si van a formar parte de esta empresa jurídica, estas personas naturales pueden serlo, siempre y cuando estas personas naturales tampoco tengan un problema con sentencia ejecutoriada emergente de un proceso judicial, administrativo, arbitral, etcétera. Luego, el concesionario no podrá contar con empleados. Este es un dato muy importante. ¿Quiénes no pueden ser? Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Donde hay incompatibilidad de ser concesionarios. Dice, el concesionario no podrá contar con empleados servidores públicos que además realicen actividades del comercio exterior. Este es un dato muy importante que se debe contemplar en el momento de querer ser concesionario, ya que para ser concesionario, ¿sí?, tienes que ser una persona jurídica, como hemos podido ver, ¿no es cierto? Pero además, dentro de tu plantel ejecutivo o trabajadores que tengas, ¿sí?, estos no pueden realizar ninguna actividad del comercio exterior. ¿Qué actividades tenemos en el comercio exterior, jóvenes? Hola, hola. ¿Qué actividades tenemos en el comercio exterior? Hola, jóvenes, ¿está escuchando?
La importación y exportación de bienes y servicios, ¿eh? Bien, básicamente, ¿no? Hay más actividades. Gracias, me pasa su dato. Y al final, entonces, de estos concesionarios, estas empresas que pretenden ser concesionarias, eh, tienen todo su derecho. Sin embargo, para ser efectivamente considerados o suscribir y recibir el respaldo en el contrato de concesión, sus empleados sus empleados, las personas que están trabajando en esa empresa, si es que quieren ser concesionarios la empresa donde trabaja, no podrán tener o realizar ninguna actividad de comercio exterior. Entonces, ¿qué significa? Que ninguno de sus servidores o trabajadores tendrá que realizar operaciones de importación, exportación, transporte, etcétera. ¿No es cierto? A eso se refiere. ¿Ya? Ok. Asimismo, bajo ninguna circunstancia los concesionarios de depósito de aduana podrán realizar tareas de consolidación, desconsolidación, transporte, despacho de aduana u otras actividades relacionadas con operaciones de comercio exterior. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Están ingresando a la hora que están queriendo, ¿no? A ver. Muy bien. Segundo, por favor. Ya. Estoy controlando esto. Ok. Muy bien. Entonces decimos, asimismo, bajo ninguna circunstancia, los concesionarios de depósito de aduana podrán realizar tareas de consolidación, desconsolidación de carga, transporte, despachante de aduana u otras actividades relacionadas con operaciones de comercio exterior. Miren, además de que nos está diciendo la norma de que estas personas no pueden ser concesionarios, nos está diciendo de que además bajo ninguna circunstancia, los concesionarios, es decir, si vas a ser concesionario, bajo ninguna circunstancia tienes, como empresa, ¿verdad?, que realizar o prestar estos servicios de consolidación o desconsolidación de carga. ¿Sí? No puede ser concesionario y a la vez tener una empresa que se dedique a la consolidación o desconsolidación de carga, es decir, tener una forward. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque si vas a ser desconsolidador o consolidador de carga, puede suceder de que traigas la mercancía, recibas como concesionario allá en el país exportador una mercancía, ¿verdad? Y vamos a suponer que en el contenedor de 40, la mitad viene para el transporte, para la empresa importadora X, y la otra mitad es embarcada para la mercancía Y. ¿Ya? Tienes ahí lleno el contenedor con los 1000 televisores. 500 son de un importador y 500 de otro, ¿verdad? Y resulta que tú vas a emitir un documento de consolidación donde solamente vas a hacer figurar 800, o sea, físicamente estás trayendo 1000, pero estás haciendo que aparezca como consolidación solamente 800. De tal manera que en tus documentos vas a decir eso, cuando en realidad físicamente son 1000. Ok, cuando llegue a Bolivia, ¿no es cierto? Como eres consolidador y desconsolidador y llegue a Bolivia, esa mercancía la vas a entregar, vas a desconsolidar, ¿no es cierto?, en los recintos. Y como eres parte del recinto, como eres concesionario del recinto, seguramente vas a avalar que efectivamente estás recibiendo 800, cuando en realidad estás recibiendo 1000, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? 200 no están siendo declarados ante la aduana. Entonces, por ese hecho, por ese alto riesgo, es que la norma está diciendo, si vas a ser concesionario, ¿verdad?, estás prohibido de realizar ese tipo de actividades de consolidación y desconsolidación de carga. Lo propio sucede, estás prohibido de ser transportista si vas a ser concesionario de depósito. ¿Por qué? Por la misma figura mencionada anteriormente. Es decir, están embarcando en el medio de transporte físicamente 1000 televisores,
pero resulta que en el CRT, en el documento de embarque, en un documento de tránsito, aduanero simplemente figura 200 unidades documentalmente, cuando físicamente estás transportando 1000 unidades. Y como eres concesionario, sabemos que esa mercancía transportada va a llegar al recinto aduanero en Bolivia, ¿verdad? Y vas a descargar, ¿cuánto? Documentalmente 800 y físicamente 200. ¿Y qué está sucediendo? Estás ingresando físicamente a Bolivia 1000, de los cuales únicamente 800 estás declarando como recibido, y 200, ¿qué pasa? Esos 200 está ingresando por vía ilegal, ¿sí? De manera ilegal. ¿Ya? Entonces, por esa razón, tampoco puedes ser transportista. Lo propio como despachante, ¿no? Y otras actividades. No puedes realizar siendo o pretendiendo ser concesionario. ¿Qué obligaciones tiene el concesionario? El concesionario, para ser como tal, necesita prestar, suscribir un contrato y ofrecer una garantía, ¿ya? Y la garantía estará en función al contrato que vayan a suscribir. Lo cierto es que de esta parte debemos rescatar que el sujeto concesionario, para ser como tal, considerado por la aduana, necesita que mediante un contrato el concesionario ofrezca a la aduana una garantía, ¿ya? ¿Por qué le va a ofrecer la garantía? Porque resulta que el concesionario va a recibir en su seno mercancía que no son de su propiedad, y la mercancía que va a recibir va a ser pues de altísimo valor, ¿no es cierto? Por tanto, si esa mercancía se pierde, etcétera, etcétera, quien va a ser responsable tiene que ser el concesionario. Ok, pero ¿cómo se va a ser responsable ante la aduana? ¿Cómo es que la aduana va a tener esa especie de garantía para que este señor concesionario le responda a la aduana y le responda al resto de importadores como dueños de la mercancía? Sino es a través de la otorgación de una boleta de garantía, ¿sí? Que tiene que emitir el concesionario en favor de la aduana nacional, ¿ya? ¿Cómo sucede o qué se hace, cómo opera el concesionario durante la recepción de la mercancía? ¿Cómo se recibe la mercancía? Eso lo vamos a ver acá. ¿Recuerdan cuando hemos visto el tema del régimen de tránsito aduanero? Hemos dicho que la mercancía es transportada del punto X al punto M, al amparo de diversos documentos, entre los cuales está el CRT, la factura comercial, CRT, ¿verdad? El manifiesto internacional de carga, entre otros documentos. De tal manera que con esos documentos transita legalmente la mercancía del punto X al punto M, ¿verdad? De tal forma que llega al punto M y llega a un recinto, ¿verdad? El recinto, ¿qué es lo que hace? Hemos dicho que el recinto recibe la mercancía, ¿verdad? Y al recibir o después de haber recibido, ¿qué es lo que hace el recinto? Hemos dicho que emite el parte de recepción, y con el parte de recepción se cierra el tránsito aduanero. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Ahora, como estamos viendo el régimen de depósito aduanero, entonces vamos a ver exactamente cómo es que o cuál es el proceso para emitir el parte de recepción. En otras palabras, cómo es que el concesionario recibe la mercancía. ¿Sí? No nos olvidemos que el concesionario tiene la obligación o la función de recibir la mercancía en sus almacenes, ¿verdad? Y custodiarlos y aplicar toda la logística de tal manera que esa mercancía que está recibiendo, que no le pertenece, sino es del importador, ¿verdad? Tiene que ser manejado cuidadosamente. ¿Por qué? Porque cuando ya el importador saque del recinto la mercancía, tiene que sacar en la misma cantidad y en la misma calidad y en el mismo estado como el que ha recibido. ¿Ya? Entonces, para emitir ese parte de recepción por parte del concesionario, quien administra el depósito aduanero, se debe realizar básicamente estos pasos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? Al arribo del medio de transporte, por supuesto, ¿verdad? Va a venir el camión. Dígame, Jessica. Aló, Jessica. Aló, Jessica Bautista. Dice, perdón. Ok.
Entonces decimos que el concesionario procede de esta manera, mínimamente, al recibir la mercancía y antes de emitir al parte de recepción. Decimos, al arribo del medio de transporte. Por supuesto, ¿verdad? Toda esta parte vamos a suponer que es el puerto chileno donde llega la mercancía. Esa mercancía va a ser desembarcada en el supuesto de que venga por vía marítima y va a ser embarcada finalmente en un medio de transporte terrestre, ¿verdad? Y ese transporte terrestre, como ustedes lo han podido ver ya anteriormente, debe emitir documentos de embarque cuando recibe sobre su medio de transporte cierta mercancía. En este caso, vamos a suponer que al recibir los 1000 televisores, ¿ya? Sobre el medio de transporte. Este transportista ha emitido su CRT, su documento de embarque, pero para el tránsito internacional, además ha tenido que tramitar, ¿verdad?, el documento llamado Manifiesto Internacional de Carga, DTA inclusive, ¿verdad? Ese documento tiene que emitir. Ok, con ese documento ha sido transportado y transitado la mercancía del punto de embarque de Arica hasta Aduana Interior La Paz, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que ese camión llega a Aduana Interior La Paz. Ok, entonces una vez que el camión ha arribado al recinto aduanero, el encargado del recinto, ¿sí? Debe verificar, ¿sí? Son palabras clave, ¿ya? Debe verificar la cantidad y el estado de los bultos, sus marcas y números, ¿sí? Eso es lo primero que tiene que hacer. Una vez que el transportista ha traído, el que está recibiendo los almacenes tiene que ser algo lógico, ¿verdad? Debe verificar que la cantidad y estado de los bultos que está recibiendo, ¿sí?, es la misma, ¿sí? Es decir, debe contrastar con lo que dice el Manifiesto Internacional de Carga, ¿ya? Por si acaso. Eso es lo que tiene que hacer como primer paso. ¿Y por qué tiene que contrastar con el Manifiesto Internacional de Carga, jóvenes? Rápidamente, ¿alguien quiere ayudar? Ok, tiene que contrastar con el Manifiesto Internacional de Carga, con el MIC, porque es el MIC el que le ha servido al transportista trasladar la mercancía del punto X al punto M, ¿ya? En ese manifiesto está todos los datos referentes a la cantidad, peso de la mercancía, tipo de mercancía, etc. Consiguientemente, el transportista ha utilizado ese MIC para traer, ¿verdad? Así que usando ese mismo MIC va a entregar al recinto aduanero toda la mercancía que está sobre su medio de transporte. Ok, ¿y qué va a hacer el encargado de almacén, el almacenero, el concesionario? ¿Qué va a hacer? Va a recibir esa mercancía físicamente del transportista, ¿verdad? Y va a contrastar, va a comparar esa mercancía que está recibiendo físicamente con la cantidad y calidad y estado de las mercancías que se encuentran, ¿sí? Que está recibiendo con lo que esté registrado en el Manifiesto Internacional de Carga. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿ya? Y tiene que utilizar el manifiesto. ¿Por qué? Porque con ese documento ha venido transportada la mercancía, ¿ya? Dos, ¿qué debe hacer? Los bultos dañados reparados con cargo al transportador o al consignatario según corresponda. Es decir, los bultos dañados serán reparados con cargo al transportador o al consignatario según corresponda. Es decir, durante la etapa de recepción de la mercancía, el concesionario puede identificar, como está contrastando, ¿verdad? Como está comparando, puede identificar bultos, ¿sí?, que estén dañados, ¿sí? Entonces, como son televisores, de pronto puede ver la caja, una caja de 10 televisores, no sé, que está arrugada, está mojada o algo así, ¿no? Está dañada a primera vista. Entonces, como el almacenero está recibiendo, ¿verdad? Entonces tendrá que hacer notar que se trata de esos bultos y además tendrá que o tenerse bien en claro que esos bultos, si van a ser reparados, ¿por quién va a ser reparado? ¿Va a ser reparado por el transportador o transportista, o va a ser reparado por el consignatario, es decir, por la persona que está recibiendo la mercancía? Eso tiene que estar bien clarito y tiene que dejar anotado el que está recibiendo. ¿Por qué tenemos que
contar con ese cuidado. ¿Por qué el concesionario debe tener ese cuidado? Porque él va a ser el responsable de esa mercancía de entregar al importador cuando esa mercancía ya tenga su DUI correspondiente o su DIN correspondiente. ¿Ya? Por eso debe tener el sumo cuidado el concesionario de recibir correctamente la mercancía ajena, porque esa mercancía no le pertenece al concesionario, sino le pertenece al importador o dueño de la mercancía. ¿Ya? Otro, si los bultos o mercancías hacen presumir avería, merma o deterioro de la mercancía, obligatoriamente deberán ser pesados individualmente y se levantará un acta de inspección que será firmada ¿por quién? Por el almacenero, el que está recibiendo, el funcionario de aduana y el transportador, sin perjuicio de la revisión y acción que correspondan al importador y asegurador en su caso. Dicha acta se integrará en el parte de recepción. Entonces, si el concesionario cuando está recibiendo la mercancía identifica que hay bultos que están seriamente dañados y que hace presumir altamente que la mercancía que está dentro está dañada, entonces de ese hecho tiene que labrar un acta, ¿ya? Y esa acta tendría que ser firmada ¿por quién? Por los funcionarios almaceneros, aduana y el transportista, ¿ya? Estos tres sí o sí tienen que participar en esa acta, ¿sí? En esa acta. Dirán, el bulto, etcétera, está alta, se presume que la mercancía que está al interior, porque ellos todavía no van a abrir, ¿verdad? O sea, al interior está altamente dañada, ¿sí? Van a dejar ese hecho en un acta, y esa acta va a formar parte del parte de recepción, ¿sí? Eso va a suceder independientemente de que el importador, ¿sí? Junto con la compañía de seguros, pueda tomar alguna medida, alguna acción contra el transportista. ¿Por qué contra el transportista? ¿O por qué contra el concesionario? Con cualquiera de los dos. Contra el transportista porque pueden ampararse en el documento, decir, a ver, yo he embarcado 1000 televisores completamente seco, completamente en buen estado, ¿verdad? En el medio de transporte. Y esos tenían que llegar en ese mismo estado. Seguramente en el camino ha habido algo, ¿sí? Han manipulado incorrectamente de tal manera que esas cajas se han caído, etcétera, y hay una serie de ¿cómo se dice?, de conjeturas que tienen el importador como dueño de la mercancía o la compañía de seguros. Entonces, no ha sido responsabilidad del importador durante el embarque por el daño de esas mercancías, sino que hay una alta presunción de que el transportista durante el transporte no haya manipulado adecuadamente esa mercancía. Consiguientemente ha sufrido ese daño, ¿sí? Esos bultos dañados con una seria presunción de que la mercancía se ha dañado internamente, de manera seria. Entonces, puede la compañía, el importador, seguir un proceso al transportista, ¿sí? Y decir, es tu culpa porque durante el transporte has hecho esto, ¿verdad? Y tienes que reponerme a mí. Qué sé yo, de los 1000 televisores, 10 televisores o 20 televisores, qué sé yo, están mal, entonces esos me tienes que reponer. O puede la compañía de seguros lo propio, ¿verdad? Tomar una medida y decir, a ver, yo he asegurado por esta mercancía para que llegue del punto X al punto M. Como estoy asegurando un riesgo, y justo ese riesgo del daño en la mercancía ha sufrido en estos 10 televisores. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿Cuál es la causa del daño? Eso es lo que va a investigar el asegurador. Entonces, ahí va a identificar si ha sido embarcada en buen estado y ha llegado en mal estado, entonces el tema o el daño el daño se ha dado cuando la mercancía estaba siendo transportada. O cualquiera de estos dos señores, importador o asegurador, pueden tomar sus medidas contra el recinto. ¿Por qué contra el recinto? Porque inmediatamente después de haber sido desembarcado la mercancía, el recinto en alguna manera, en algún momento, por la manipulación de la mercancía, la ha hecho caer. Porque no se olviden que cuando estás desembarcando las mercancías de los camiones, sí, utilizas los montacarga, ¿sí? Las carretillas o montacargas que conocemos. Y durante la manipulación de estas montacargas o carretillas, puede que el concesionario, que son de su propiedad de esas montacargas, haya manipulado mal estas montacargas, etcétera, y haya hecho caer el bulto,
¿ya? De tal manera que se ha dañado esa mercancía y consiguientemente, ¿de quién va a ser la culpa? No va a ser del transportista, sino que en vista de ellos, qué sé yo, se ha caído ese bulto y ha dañado seriamente la caja y se presume que se ha dañado seriamente también la mercancía que está dentro, ¿no? Entonces, lo cierto es que esas acciones las pueden tomar estos dos interesados, el importador y el asegurado. ¿Por qué el importador? Porque es dueño de la mercancía, es su capital, tiene que recuperar, tiene que cuidar su capital. ¿Y por qué el asegurador? Porque es su obligación de indemnizar en el caso de que suceda un siniestro sobre esa mercancía. ¿Ya? Ok. Terminado, dice, el proceso de recepción, escuchen bien, una vez que una vez que han terminado de bajar del camión toda esa mercancía, el total de los bultos recibidos serán ingresados previa comprobación de peso, ¿ya? Cuando no sea posible verificar el peso, se registrará el peso consignado en el manifiesto. Ok, entonces, una vez que han terminado de recibir físicamente la mercancía, estos bultos tienen que ser pesados, ¿verdad? Primero han visto la cantidad, ahora tienen que ser pesados, ¿sí? Y van a ser pesados en las balanzas que tienen los concesionarios, ¿verdad? De depósito. Si fuese imposible o difícil de pesar por el tamaño de la mercancía, porque puede haber mercancías grandes y hay mercancías enormes, no sé si ustedes han visto en el internet, hay mercancías enormes, ¿ya? Entonces, que de pronto no va a ser fácil pesar, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Simplemente se va a consignar como peso de esa mercancía, principio de buena fe, el peso que esté consignado en el manifiesto, en el MIC de TA. Sí, porque en el MIC de TA está el peso bruto y está el peso neto, ¿ya? O luego, ¿qué pasa? Cuando existen bultos sobrantes o faltantes, ¿sí? Igualmente, ¿no es cierto? Como han comparado cantidad de bultos y de mercancía, ¿sí? Que está recibiendo versus a lo que está en el MIC, seguramente puede surgir sobrantes o faltantes. Si hubiese sobrantes o faltantes, ese hecho, jóvenes, igualmente tiene que estar registrado en el parte de recepción, ¿ya? Tiene que estar registrado ahí, en el parte de recepción, ¿sí? Por ejemplo, según manifiesto, 1000 unidades. Y según físico entregado, parte de recepción, 900. Hay un faltante de 100, o al inverso, ¿verdad? Según físico, 1100. Según parte, 1000. Un excedente de 100. Tiene que ver ese dato registrado en el manifiesto. Y ese dato no tiene que quedar flotando, sino que ese dato, ya sea de más o de menos, tiene que ser comunicado a la aduana. ¿Y quién tiene que comunicar a la aduana? Por supuesto, el que está recibiendo la mercancía, es decir, el concesionario, ¿verdad? Porque no se olviden, reitero nuevamente, el concesionario es el responsable de esa mercancía una vez que ha tocado el piso del recinto aduanero. Luego, una vez de haber hecho todo este proceso, ¿sí? De haber contado y pesado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que zonificar la mercancía. ¿Y a qué se refiere con zonificar? A llevar la mercancía dentro del recinto al lugar adecuado, al lugar destinado para esa mercancía. Y no tenemos lugares que son destinados indistintamente, no. Hay zonas que tienen que ser debidamente custodiadas, debidamente delimitadas. De hecho, los recintos aduaneros son delimitados, son ambientes delimitados, como hemos podido ver, ¿no es cierto? Tienen techo, hay otros lugares que son espaciosos, etcétera, sin techo, etcétera. Son lugares donde se establece la zona a la cual va a depositarse una cierta mercancía. En este caso, una vez recibido, una vez pesado, una vez contado, se tiene que zonificar, se tiene que llevar precisamente con esos montacargas, etcétera, a los galpones correspondientes o a los almacenes correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos citando, se está llevando una mercancía al galpón. ¿Qué número de galpón? Al galpón 4. ¿En qué almacén dentro del galpón 4 está? En el almacén 1, por ejemplo. ¿Ya? Se tiene que zonificar. Y esto que estoy anotando tiene que estar igualmente escrito en el parte de recepción. Y el parte, una copia del parte de recepción, se tiene que pegar, se tiene que colar en la mercancía que se está depositando en este galpón y en este almacén. ¿Para qué se tiene que colar? Para que quien lea, ¿no es cierto?, se pueda identificar claramente
¿sí? Que esa mercancía le pertenece al importador Juan Pérez, etcétera, y de qué mercancía se trata, y qué tipo de mercancía es, y cuál es el peso, etcétera. Toda esa historia va a estar en el parte de recepción, ¿ya? Y finalmente, luego de haber hecho todo eso, recién el sujeto concesionario va a emitir el parte de recepción. Y sabemos que con el parte de recepción se cierra recién ese tránsito, es decir, una vez emitido el parte de recepción, jóvenes, ¿sí? Un ejemplar de ese parte de recepción que emite el sujeto concesionario es entregado al sujeto transportista. Y el transportista, una vez que tenga ese ejemplar en su mano, ¿sí? Sellado y firmado, recién puede respirar tranquilo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que recién puede respirar tranquilo? Porque ya no está bajo su responsabilidad esa mercancía, sino ahora está esa papa caliente en manos del concesionario. ¿Ya? Ok, por consiguiente, ¿qué es el parte de recepción? El parte de recepción de mercancías es el único, escuchen bien, documento que acredita la entrega y recepción de la mercancía en el depósito para los fines legales consiguientes. Esta previsión incluye las mercancías ingresadas al territorio nacional en el modo de transporte, productos, tuberías, cables y otros en función a las normas y procedimientos que fija la aduana. Entonces, el parte de recepción, ¿qué es? Es el único documento que demuestra el legal ingreso de la mercancía al territorio nacional, pero fundamentalmente es el único documento que demuestra la recepción efectiva de la mercancía en los recintos aduaneros. ¿Sí? Por tanto, con el parte de recepción se cierra un ciclo llamado tránsito aduanero. Con el parte de recepción en manos del transportista, este transportista puede respirar ya tranquilamente. Y, por otro lado, a partir de la emisión del parte de recepción, ya empieza a sudar el concesionario. ¿Por qué? Porque se trata de que está custodiando una mercancía que no es de su propiedad, y esta mercancía puede ser de alto valor, así que tiene que esmerarse en cuidar algo que es ajeno. ¿Y qué es ajeno? Esa mercancía que le pertenece al importador, etc. ¿Sí? La emisión de este PRM o PR, que era anteriormente parte de recepción, se hace en base al sistema informático. ¿Sí? Anteriormente el SUMA, hoy en día, perdón, anteriormente el SIDUNE, hoy en día es el SUMA. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué sucede con el concesionario? Este concesionario presta servicios, ¿verdad? Hemos visto, el concesionario al recibir la mercancía, ¿verdad? Dentro de sus almacenes, dentro de sus recintos, ¿sí? Estos pallets, por ejemplo, que estamos viendo acá, no han sido pues manipulados manualmente, sino que han tenido que utilizar las carretillas o los forklift o los montacargas, cualquier medio de transporte de carga ha tenido que utilizar, ¿verdad? Para llevar de un lugar a otro. Y lo ha tenido que hacer con el mayor esmero, porque se trata de una mercancía que no le pertenece. Ok, ya han tenido que llevar de aquí para allá, ¿no es cierto? Utilizar ese mecanismo y otros más para adecuar correctamente la mercancía en estos recintos. Ese servicio que están prestando los concesionarios no es gratuito, sino que cobran, tienen un costo por sus servicios de almacenamiento, ¿ya? Y cobran por dos conceptos básicamente, ¿sí? El recinto cobra por el hecho de almacenar en el recinto, ¿sí? Y cobran por ese hecho de almacenar en el recinto a partir del sexto día incluido, ¿ya? Es decir, del primer día de almacenaje hasta el quinto, no cobran nada, sino a partir del sexto día. ¿Cuánto cobran? Bueno, las tarifas son variables, ¿no es cierto? Las tarifas varían. De hecho, se ha emitido un tarifario, ¿ya? Que es larguísimo, lo vamos a ver igualmente con los ejercicios. Lo cierto es que aquí debemos rescatar que este concesionario, por su prestación de servicios, cobra, ¿sí? ¿Qué cobra? Por almacenaje y por servicio logístico. Por almacenaje, cobra a partir del sexto día $1.15 por cada tonelada. Recordemos que tiene que ser actualizado esto, ¿ya? En coordinación con la Aduana Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, actualizan. Lo cierto es que tenemos un dato, que es de $1.15 por cada tonelada, cada 15 días cobra, ¿ya? Por el hecho de almacenar en estos recintos. ¿Quién le cobra? El concesionario. ¿A quién le cobra? Al dueño de la mercancía, al importador, ¿verdad? Ok. Luego, también le cobra por el servicio logístico.
¿sí? Por el manejo de aquí para allá, ¿no es cierto? Y por la custodia le cobra el 0.49% sobre el valor CIF, ¿sí? Si tu mercancía tiene un valor CIF, algo que vamos a ver nosotros, tranquilos, tiene un valor CIF de $200,000, por el hecho de haber permanecido en los almacenes esa tu mercancía de 200,000, ¿cuánto vas a pagar por almacenamiento, servicio logístico? Vas a pagar el 0.49%, es decir, de 200,000, 0.49% son $980. Eso es lo que vas a pagar por el servicio logístico, a eso se está refiriendo. ¿Ya? Nada es gratuito, ellos por su servicio tienen que cobrar. ¿Sí? Ok, y por su cobranza tienen que emitir igualmente la nota correspondiente. ¿Ya? Bien, aquí tenemos ahora sobre las formas, ¿sí? O modos de depósito aduanero, ¿verdad? Cuando yo preguntaba cuántas formas o de depósito tenemos, la respuesta que venía de ustedes decían que eran 3: depósito temporal, transitorio y depósito. ¿Cuál es el otro depósito? Depósito temporal, transitorio. ¿Y cuál es el otro depósito, jóvenes? El especial. Perdón, no escucho. Hola. Depósito especial, dice. Especial. Correcto, el especial. Muy bien, me pasa su dato, ¿no? Entonces, esos son los 3 tipos de depósito que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Entonces, el temporal, transitorio y el especial, ¿ya? Y cada uno tiene su propia característica. Bien, entonces, como el recinto recibe su mercancía en su seno, ¿sí? Ok. La recepción en su seno ha sido clasificada por nuestra norma en 3 tipos de modalidades o formas de depósito, ¿ya? ¿Cuál es el primero? El depósito temporal. Se refiere a que la mercancía podrá permanecer en dicho depósito por el plazo máximo de 60 días calendario, de 60 días corridos, ¿sí? Se utiliza el sistema de control de inventario, etcétera, que tiene el concesionario para controlar sobre qué cantidad de mercancía, cuándo ha ingresado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de depósito temporal. Con este depósito temporal, la mercancía puede permanecer en el recinto por un tiempo máximo de 60 días calendario, de 60 días corrido. ¿No es cierto? Ok, ahora surge la pregunta. ¿Para qué tiene que permanecer la mercancía en el depósito, que es este mismo, por ese tiempo de 60 días máximo? ¿Por qué se está colocando esa cantidad de días? ¿Y cuál es la respuesta? Para que el importador pueda, dentro de esos 60 días, emitir el documento de importación, emitir la declaración de importación, llamada anteriormente DUI, hoy llamada DIM. Esa es la idea. Se ha establecido esta forma de depósito para 60 días, por 60 días como máximo, porque dentro de esos 60 días el dueño de la mercancía pueda nacionalizar su mercancía, y para nacionalizar su mercancía pueda tener ese plazo de 60 días, ¿sí? 60 días que le van a servir, uno, para conseguir el dinero suficiente con el cual va a pagar los tributos, uno, dos, puede ser para tramitar los certificados de importación, ¿sí? Que va a ser necesario obtenerlos antes de nacionalizar la mercancía, por ejemplo. ¿Ya? No se olviden, esa parte de certificación, etcétera, lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero es que se rescate que el propósito del depósito temporal por 60 días es para que el importador pueda nacionalizar su mercancía a través de la elaboración de la DIM correspondiente, o también para realizar los trámites necesarios a fin de obtener las certificaciones que le permitan internar o nacionalizar legalmente esa mercancía dentro del territorio nacional. ¿Ya? El otro depósito, como su nombre indica, es transitorio, igualmente, ¿no? Entonces, estos depósitos transitorios tienen una característica especial. Dice, son depósitos autorizados por la aduana. ¿A quiénes? A importadores privados y a los importadores públicos, ¿verdad? Hay importadores privados y hay importadores públicos. Para ese tipo de importadores, ¿sí? Cuando estos soliciten, la aduana les puede habilitar
les puede autorizar un espacio que tengan estos señores y que sean de su propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, un privado, una empresa privada importadora, decirle, señores aduana, miren, yo tengo un espacio, un almacén, un galpón grande, y yo quiero depositar esa mi mercancía en ese mi galpón grande. Y quiero que ustedes me autoricen para que eso suceda. La aduana, ante ese requerimiento, después de haber analizado lo que vamos a ver enseguida, recién podrá, mediante resolución administrativa, decir, autorizo que el depósito o el galpón que tiene el importador X y Z reciba en esos sus ambientes toda la mercancía que está viniendo del extranjero. En otras palabras, ese depósito particular se está convirtiendo en un depósito aduanero, pero transitorio, administrado no por la aduana directamente, sino por estos privados, previa autorización de la aduana mediante una resolución administrativa. ¿Ya? Lo propio sucede para las empresas públicas, ¿sí? Que pueden tener grandes galpones y quieren que su mercancía que viene del extranjero no ingrese al recinto aduanero, sino que directamente vaya a esos depósitos particulares o esos depósitos públicos o galpones grandes que tienen, donde saben que van a custodiar adecuadamente. Y la aduana hará lo propio, ¿sí? Es decir, las empresas públicas podrán solicitar el permiso de la aduana y la aduana emitirá una resolución con las cuales va a permitir que exista ese depósito transitorio. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, los depósitos transitorios son otro tipo de depósitos. Y estos depósitos, como dice, son depósitos autorizados por la aduana, ¿sí? Para el primer caso, para los importadores. Una vez que estos importadores hayan pedido esa autorización a la aduana, ¿verdad? Estos tendrán que ofrecer en su solicitud también una boleta de garantía, ¿sí? Por la mercancía que quieren depositar en sus galpones privados, ¿no es cierto? Esa boleta de garantía y ese espacio va a servir precisamente para el almacenamiento de las mercancías, de sus mercancías que están trayendo. ¿Por cuánto tiempo podrá permanecer en ese lugar como depósito transitorio? La mercancía por 120 días como máximo, 120 días calendario. ¿Sí? ¿Y cuál será la idea para que permanezcan 120 días en ese calendario? Digo, en ese depósito, precisamente va a ser la misma idea. Es decir, para que el importador que está teniendo su mercancía en ese su depósito autorizado por la aduana, considerado como depósito transitorio, pueda realizar la nacionalización de su mercancía a través de la elaboración de la DIM, o pueda también para utilizar esos 120 días para los trámites en la obtención de certificaciones para la importación de esa su mercancía. ¿Ya? Eso es importante tener en claro. Ahora, estos depósitos están a cargo del privado, estamos reiterando. Privado, persona natural, dice, estos depósitos están a cargo del privado, ¿sí? Que es decir, de una persona jurídica importador con capital social mínimo a 500,000 bolivianos, ¿sí? Y tener como mínimo 3 importaciones al año. Miren, esas son una de las dos primeras condiciones para ser considerado como depósito transitorio a un importador privado, que su capital sea de 500,000 como mínimo y tener 3 importaciones al año. ¿Cómo podrá demostrar el importador que tiene este capital si no es a través de la presentación de sus estados financieros, ¿no es cierto? Su balance de comercio, su balanza general, ¿verdad? ¿Saben qué es el balance general, verdad, jóvenes? Han visto contabilidad, ¿verdad? Es el estado financiero donde se registran los activos y los pasivos, y ahí también se registra el patrimonio o capital de la empresa. Y es en ese documento donde se puede evidenciar que el capital social es de 500,000 bolivianos. Y además esta empresa tendrá que demostrar a la aduana que trae como mínimo anualmente 3 importaciones, ¿ya? Por otro lado, otro requisito para ser considerado como depósito transitorio en un privado es que debe depositar
o presentar una garantía del 100% de los tributos de importación. Si está trayendo una mercancía por $1 millón, ¿ya? Tiene que presentar una boleta de garantía por el importe correspondiente al 100% de los tributos de esos 100 millones, de ese $1 millón que está trayendo. ¿Sí? Luego debe tener, ¿qué más? Miren, en la parte técnica, ¿qué más debe tener este depósito transitorio? Debe tener cámaras de seguridad con acceso de la aduana nacional, ¿verdad? Yo tengo el galpón, todo listo, allá. ¿Tiene cámaras? Si tiene esas cámaras, a esas cámaras también debe tener acceso la aduana nacional, por si acaso, ¿ya? Entonces debe tener cámaras de seguridad con acceso por parte de la aduana. Luego, el sistema informático que vaya a manejar este galpón o esta empresa privada durante su manejo de este depósito transitorio tiene que estar enlazado con el sistema de la aduana. En este caso, lo que esté haciendo él, tanto de ingresos como de salidas, la aduana tiene que conocer, pero en línea, en tiempo real. ¿Ya? Luego debe tener, dice, balanza certificado por Inmetro. ¿Se acuerdan que durante la recepción de la mercancía, ¿no es cierto?, se tenía que contar, luego se tenía que pesar. Para pesar era necesario que se tenga una balanza, cada concesionario, ¿verdad? En este caso, como se trata de un depósito privado considerado como depósito transitorio, para ser habilitado como depósito transitorio, tiene que contar con una balanza, y esa balanza tiene que ser certificada por Inmetro. ¿Qué es Inmetro? El Instituto Boliviano de Metrología. Correcto, la función, me pasa su dato, la función es la de certificar sobre la calidad, ¿no es cierto?, de los equipos que tenemos que nos sirve para medir el peso, etcétera, ¿verdad? Entonces, debe contar con una balanza debidamente certificada por Inmetro. Ahora, puede haber casos donde no tenga la balanza. ¿Qué pasa si no tiene balanza? Si no tiene balanza, ¿qué va a hacer? Esta empresa que está recibiendo la mercancía en sus galpones privados para ser considerado como depósito transitorio, necesita llevar su mercancía a un concesionario y pesar esa mercancía en la balanza que tiene ese concesionario. Una vez pesado, ¿sí?, va a tener los documentos de pesaje y todo aquello. Con esos datos y esos documentos, recién puede trasladar esa mercancía a su recinto particular, considerado como depósito transitorio, ¿no es cierto? Y luego hecho eso, recién ubicar su mercancía en su recinto como depósito transitorio. Así que aquí estamos viendo los requisitos que debe contemplar o cumplir el que quiere ser o que quiere tener un depósito transitorio o ser considerado su depósito privado o galpón como depósito transitorio. ¿Ya? Entonces, ante la solicitud que vaya a hacer el sujeto interesado, el importador, ¿verdad?, tiene que cumplir estos requisitos, etcétera. La aduana, ¿qué va a hacer? Ante esa solicitud tiene que siempre manifestarse a través de una resolución administrativa, ¿sí? La aduana no puede aceptarle a este señor solicitante de manera verbal, jamás. Y peor puede responderle, de manera verbal. Y tampoco le puede responder con una notita, con una cartita. No, tiene que ser la respuesta emitida por la aduana siempre mediante una resolución administrativa. ¿Se acuerdan del triángulo que hemos visto? ¿Verdad? En la última parte están las resoluciones, etcétera, ¿no es cierto? Y parte de esa normativa está dada por estas resoluciones administrativas que tiene que emitir la aduana. Estas resoluciones, en respuesta a la solicitud del interesado, dirá si autoriza o no autoriza. Y se autoriza por cuánto tiempo. Va a ser como depósito por 1 año. Y no debe almacenar mercancías de otro importador. Miren la respuesta que tiene que dar la aduana, ¿sí? Mediante una resolución, esta puede ser pregunta de examen, etcétera, ¿verdad? Mediante una resolución, luego el depósito que le va a autorizar va a ser para 1 año y no debe almacenar mercancías de otro importador, ¿sí? Por si acaso, aquí no hay contradicción, ¿ya? El depósito tiene que ser por 1 año. Y aquí estamos diciendo
que tiene que ser máximo 120 días, como es al final. Lo que pasa es que la mercancía que está llegando, esa mercancía en particular, una vez autorizada, podrá permanecer en ese su depósito como máximo 120 días, pero la autorización como depósito transitorio es por un año, ¿sí? Ok, no se olviden que además hemos dicho que mínimo este señor tendría que traer como requisito 3 importaciones al año, ¿verdad? Ok, asimismo, en la resolución que emite la aduana, se tiene que dejar bien en claro de que ellos, es decir, estos señores privados que están utilizando su galpón como privado, no pueden recibir mercancías que no sean de ellos. Textual. ¿Ya? Luego, el importador registra ante la aduana la relación de partidas, subpartidas arancelarias de cada mercancía que importará para su habilitación entre los otros requisitos y que las mercancías estén consignadas al importador. Entonces, durante la solicitud del depósito aduanero por parte del privado, no solamente tiene que cumplir con estos requisitos que hemos mencionado, ¿verdad? Sino que también dirá a la aduana, señor aduana, mire, yo quiero traer efectivamente, ¿sí? En esta gestión y para en esta gestión, esta cantidad de mercancías, de este tipo de mercancías, y para esta importación quiero traer esta cantidad de mercancías que tienen esta subpartida, etcétera. Todo eso tiene que dar ya colocar en conocimiento de la aduana durante su solicitud, ¿ya? De tal manera que la aduana tenga todo el panorama y con ese panorama completo recién pueda emitir la resolución administrativa que autorice esa habilitación como depósito transitorio a ese depósito, a ese galpón particular. ¿Ya? Ok. El importador registra ante la aduana la relación, habíamos leído eso, ¿sí? Entonces en Bolivia tenemos, por ejemplo, dos empresas grandes, ¿no es cierto?, que tienen su depósito transitorio, ¿verdad? Entonces la empresa que trae vehículos, por ejemplo, tiene un espacio grande que es conocido como depósito transitorio y que, bueno, pues la aduana le ha autorizado, ¿no? Le ha autorizado porque ha cumplido con todos los requisitos, etcétera, ¿no es cierto? Ok. Ahora, la otra opción de ser considerado como depósito transitorio es la que es solicitada precisamente por las empresas públicas, porque tenemos empresas públicas que importan, ¿verdad? Estas igualmente pueden pedir a la aduana tener, ser habilitados sus galpones como depósito transitorio, porque cuentan con todos los requisitos que hemos dicho, ¿verdad? Tienen espacio, tienen cámaras, tienen balanza, etcétera. Su sistema informático está integrado a la aduana, no quieren integrar a la aduana, no hay ningún problema, etcétera. ¿Ya? Entonces dice, las otras que pueden pedir depósito transitorio son las empresas públicas y estatales intergubernamentales por el plazo previsto en el respectivo contrato de provisión e instalación, más un tercio por el tiempo que dure el contrato de provisión, etcétera. ¿Sí? Entonces, si están pidiendo, por ejemplo, el depósito transitorio por 2 años, a ese 2 años habría que adicionar un tercio más, es decir, 8 meses más. En cuyo caso, dice, el despacho aduanero bajo la modalidad de despacho general debe realizarse dentro de los 180 días. ¿Sí? Calendario, computados a partir de la fecha de recepción de la mercancía en depósito transitorio con presentación de la resolución de exención tributaria o el pago de tributos aduaneros de importación. Por tanto, el primer depósito tiene como plazo máximo 60. Dentro de los 60 hace su importación, sí o sí. El segundo depósito como plazo máximo 120. Y para las empresas públicas como plazo máximo de 180 días. Es decir, al Estado, es decir, a las empresas públicas se les está dando más tiempo. Aquí 120 días y aquí 180 días. ¿Por qué creen que hay esa preferencia? Si van a hacer lo mismo, van a ser depósito transitorio. ¿Por qué creen que se le está dando más tiempo a la empresa pública estatal que a un privado? Para que su mercancía permanezca en sus recintos. Al privado de 120 días no más y al público de 180 días. Un mes de diferencia, no, 2 meses de diferencia. ¿Cuál creen que sea la razón? Un punto. 3, 2, 1.
Ya, menos un punto entonces. La razón es que se le da más tiempo precisamente por el tema administrativo, ¿sí? Por el tema burocrático, ¿ya? El tema administrativo, ¿por qué? Porque ustedes saben que en el sector público todo funciona a través de las hojas de ruta, ¿sí? ¿Qué son las hojas de ruta? Son papeles que sirven para dejar evidencia de los actos o de los hechos realizados por cada servidor público, ¿sí? Una hoja de ruta sirve para dar órdenes, anotar las órdenes, luego de haber cumplido, anotar ahí que se ha cumplido, etcétera, ¿me entienden? En eso consiste la hoja de ruta, y las hojas de ruta son remitidas a cada funcionario a los que corresponda, y eso no se hace en un minuto o en un segundo, eso te puede tomar un tiempo, ¿verdad? Hoy llega la hoja de ruta y hasta que atienda las otras hojas de ruta ya ha pasado mediodía, y hasta que yo lleve o emita o remita al otro servidor público que tiene que ver el tema de las importaciones, ya ha pasado 3 días, y este que tiene que revisar los documentos antecedentes ya han pasado 4 días, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual se les asigna más cantidad de días al sector público en relación al privado, ¿ya? Ok, entonces, pero de igual manera tiene que seguir todo ese procedimiento, donde tiene como plazo máximo para realizar la DIM correspondiente a esta empresa pública que ha importado una mercancía, 180 días tiene que utilizar, y dentro de esos 180 días hacer la declaración de importación. Y si tiene que obtener algún documento de exención de pago de tributos, obtener alguna certificación, los va a utilizar dentro de esos 180 días. ¿Sí? Ok, esas son las características esenciales que tienen los recintos aduaneros o los depósitos. El otro depósito es el depósito especial, ¿sí? Estos depósitos especiales son depósitos autorizados por la aduana para el almacenamiento de mercancías peligrosas por el plazo de 60 días calendario, ¿ya? Entonces, el otro tipo de depósitos son las de mercancías peligrosas, las famosas mercancías IMO, ¿ya? O las famosas mercancías MOI, de las cuales ustedes van a hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, el plazo máximo de permanencia de estas mercancías peligrosas son de 60 días, y dentro de los 60 días el importador tendrá que gestionar todo lo correspondiente para que pueda finalmente nacionalizar su mercancía. Este tipo de concesionarios igualmente deben tener el cuidado de cumplir con todos los requisitos, ¿sí? Hay muchos más detalles todavía, pero aquí lo que estamos viendo, en datos resumidos, es que este depósito especial está dedicado o destinado a mercancías altamente peligrosas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las mercancías peligrosas? Las explosivas, las radiactivas, etc. Las modalidades de los depósitos, miren acá, este es un dato importante. Las modalidades de depósitos señalados en los incisos A y C estarán a cargo, bajo responsabilidad del concesionario de depósito aduanero. Es decir, de estas 3 modalidades, esta primera, la temporal y depósito especial, van a estar a cargo de concesionarios de depósito aduanero, ¿verdad? Y para ser concesionario hemos visto que hay una serie de aspectos de incompatibilidad que tienen que superar, ¿no es cierto? Entonces, A y C son administrados a través de los concesionarios. ¿Y qué pasa con B? B no son administrados por concesionarios, sino por empresas autorizadas por la aduana. Y para ser autorizadas necesitan cumplir con todo esto que hemos visto, ¿verdad? Ok. Y finalmente entramos a esta parte que se refiere al abandono de la mercancía, ¿sí? Miren acá, están viendo mercancías que no están correctamente almacenadas, ¿sí? Están mercancías abandonadas, ¿ya? ¿Sí? No hay un cierto orden, ¿verdad? Un orden que debería tener normalmente la mercancía. ¿Y es por qué? Porque esa mercancía ha caído, decimos en términos, en léxico aduanero, en abandono. ¿Y qué es el abandono? Aquí estamos dando un concepto rapidito. Abandono es la pérdida del derecho de propiedad sobre la
mercancía. Así lo estamos resumiendo, ¿ya? Cuando una mercancía ha caído en abandono, es porque el dueño ha perdido el derecho de propiedad sobre esa mercancía. ¿Y cuáles son las razones o cuáles son los tipos de abandono por las cuales el dueño de la mercancía ha perdido ese derecho de propiedad? Son dos tipos. El abandono expreso y el abandono tácito de las mercancías. Son dos tipos de abandono que sufre esa mercancía, básicamente, ¿ya? Y el otro emergente del incumplimiento de la normativa, que lo vamos a ver igualmente como tácito, ¿ya? Entonces, tenemos en primer lugar el abandono expreso. ¿Cuándo se da el abandono expreso? Se da cuando el sujeto pasivo o importador, de manera expresa, le dice a la aduana, señores aduana, por X, Y, Z razones, ¿sí? Me deshago de mi derecho de propiedad de esta mercancía, porque no tengo dinero o ha pasado la época de importación, no sé. El tema es que el dueño de la mercancía expresamente da a conocer, mediante nota, a la aduana esa situación de abandono. Dice, ya no voy a nacionalizar la mercancía, lamentablemente, porque no tengo plata, que el mercado se ha cerrado. Una serie de argumentos que pueda tener las va a exponer en su solicitud de abandono expreso. Es expreso porque hay una nota de por medio que va a presentar. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere? A que una vez que la aduana tenga conocimiento de la renuncia escrita al derecho de propiedad por parte del consignatario o propietario de la mercancía, la aduana debe verificar que las mismas no se encuentran dentro de las condiciones establecidas en el 152 a efecto de ser rechazadas. Una vez concluida la verificación, la aduana rechazará o formalizará el abandono de las mercancías conforme a lo establecido. Ok, entonces, el sujeto pasivo puede argumentar, no tengo plata, no tengo mercado, ya se ha cerrado, ha pasado la temporada, así que, señores aduana, solicito mediante esta nota que se deje en abandono o dejar mi mercancía en abandono. Listo, eso puede hacer el importador, ¿está en su derecho? Sí, está en su derecho, ¿verdad? Ok, la aduana, ¿qué va a hacer ante esa solicitud? Dirá, ya ha presentado su nota, ya la aceptaremos. No, 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 no. La aduana lo que tiene que hacer es, primero, verificar. Va a verificar que esa mercancía sea abandonable, ¿sí? De esta manera. En la aplicación del 152 de la Ley General de Aduanas, tiene que suceder de esta manera. Dice, abandono expreso voluntario o voluntario, es el otro nombre, es el acto mediante el cual aquel que tiene derecho de disposición sobre la mercancía, es decir, el dueño de la mercancía, renuncia al mismo a favor del Estado. Le dicen, no voy a sacar ya la mercancía, ustedes aduana, quédense con la mercancía. Renuncia ya sea de manera total o parcial, expresando esta su voluntad por escrito a la aduana. La aduana, dice, una vez que ha recibido, va a analizar y, producto del análisis que haga, ¿sí? Puede rechazar este abandono, ¿sí? Rechazará siempre y cuando las mercancías no se encuentren en depósitos aduaneros. Es decir, a ver, resulta que el sujeto pasivo, o el importador o dueño de la mercancía, ha dejado su mercancía en otro recinto, ¿ya? Y resulta que quiere dejar en abandono. De por medio presenta una nota a la aduana recibe, pero la aduana no va a aceptar a la simple recepción, sino que tiene que revisar. Y durante su revisión puede rechazar. ¿Y cuándo rechazará ese abandono? Cuando esa mercancía no haya sido depositada en un depósito aduanero autorizado por la aduana, o que no esté esa mercancía en un almacén fiscal o en un privado, o no se haya colocado en ellos a costa del interesado. Es decir, que la aduana va a rechazar esa solicitud siempre y cuando verifique que esa mercancía no está en ningún lugar autorizado. No está ni en recinto ni en otro lugar. Si no está en su casa, no sé, en otro lado. Y está diciendo el sujeto pasivo, quiero yo abandonar la mercancía. En ese caso, la aduana, una vez realizado el análisis, va a rechazar. O también rechazará por el estado o la naturaleza de conservación de esas mercancías, o que estén afectadas por algún gravamen o una situación jurídica que puede impedir su inmediata disposición. Es decir, puede tratarse de mercancías que estén
por ejemplo, dañadas, estén en mal estado, vamos a hablar de mercancías que sea para consumo humano, estén ya en mal estado, a punto de vencerse, ¿no es cierto? O que tengan de pronto alguna situación jurídica, es decir, de pronto tengan un proceso el importador y emergente del proceso, hay el alto riesgo de que el juez, etcétera, digan de que esa mercancía no, tiene que formar parte de la obligación que tiene contra fulano. Así que esa mercancía que más adelante va a ser considerada como parte de pago de una obligación que tenga ese importador a una tercera persona con la que tiene un proceso, entonces esa mercancía no va a ser de libre disponibilidad por parte de la aduana. Por consiguiente, esa será una razón también por la cual la aduana pueda rechazar ese abandono. ¿Ya? Entonces, la resolución de aceptación o rechazo que vaya a emitir la aduana será emitida en el término de 2 días hábiles administrativos. ¿Sí? Así que la aduana, una vez que tenga el conocimiento, hace el análisis correspondiente y luego de eso recién emite la resolución aceptando o rechazando el abandono. El tiempo que tiene es de 2 días, conforme dice la norma, ¿verdad? Y puede rechazar por las razones que hemos citado. El otro abandono es el abandono tácito o de hecho de las mercancías. ¿Cuándo será tácito? Será tácito cuando la norma, ¿sí?, así lo establezca. Es decir, tú tienes el plazo de que tu mercancía permanezca en depósito temporal hasta 60 días. Hasta ahí tienes como máximo para que permanezca en depósito. Dentro de los 60 días, hacer lo que tienes que hacer, como hemos visto anteriormente. Ya, pero ¿qué pasa si este señor no ha hecho la DIM hasta el día 60 y llega el 61? Listo, qué pena, el día 61 esa mercancía ya cae en abandono. Es decir, el día 61 ya el dueño pierde su derecho de propiedad. Ahí surge la pregunta, ¿el dueño está pidiendo caer en abandono? No, sino que por incumplimiento de la normativa está cayendo esa mercancía en abandono de hecho o tácito. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son las causales para que ingrese en abandono? Cuando no se haga la declaración de importación dentro de ese plazo. ¿Sí? Una causal. Otra causal, cuando habiéndose presentado y aceptado la declaración, no se retira las mercancías en los plazos previstos. Este es un dato muy importante, ¿ya? Es decir, cuando se hace la declaración de importación, ¿verdad? Aquí está el importador, está en el recinto de la mercancía, vamos a suponer que se trata de un depósito temporal, ¿ya? Y tiene que hacer la declaración de importación, ¿ya? Entonces, hace la DIM en el tiempo, es decir, hace dentro de los 60 días. Listo, la aduana ha revisado, ¿ya? Esta declaración de importación, ha sorteado, etcétera, ha revisado, de tal manera que después de haber sido sorteada o revisada, la mercancía tiene su autorización de levante, esta mercancía, junto con la DIM, ¿verdad? Y con esta autorización de levante, ¿sí? ¿Qué es la autorización de levante? ¿O qué es el levante, jóvenes? ¿Qué se levante? Hola, jóvenes. Que el importador ya puede retirar la mercancía de los depósitos. Ya. Es la autorización que da, ¿no es cierto?, la aduana al sujeto pasivo para que éste pueda disponer libremente de su mercancía, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Algo que ya han visto. Entonces, una vez que tiene esa autorización el sujeto pasivo, autorización por parte de la aduana, este importador tiene la obligación de retirar, el importador privado tiene la obligación de retirar su mercancía dentro de los 2 días después de haber sido autorizado su mercancía, ¿ya? Y si no ha retirado dentro de los 2 días, como dice aquí, y vencido el término de 10 días, paga una multa, ¿ya? Del 1% sobre el CIF. Así que miren, este señor, después de haber tenido todo ok por parte de la aduana, tiene la obligación de retirar su mercancía después dentro de los 2 días siguientes del levante. ¿Sí? En el caso del privado, tiene la obligación, en el supuesto de que esté todo ok, la obligación de retirar su mercancía dentro de los 5 días del levante.
En el supuesto de que no retiren su mercancía dentro de estos 2 y 5 días, tendrán que pagar una multa del 1%. ¿Ya? Sobre el valor 100. ¿Ya? Imagínense ustedes acá que el sujeto pasivo, una vez que ha tenido todo ok, la aduana ha dicho, ya saca tu mercancía, ¿verdad? Y estos señores, por alguna razón que puede ser llamada como negligencia administrativa, no sé, no sacan su mercancía en el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener que pagar una multa. ¿De cuánto? Del 1%. ¿Sobre qué? Sobre el valor CIF. Imagínense, han pagado los tributos, no ha habido observaciones y ahora por negligencia van a tener que pagar el 1% sobre el valor CIF. ¿Y cuánto implica? Miren, si tu mercancía vale 100,000, tienes que pagar 1%, eso es $1,000. ¿Y estos $1,000 era necesario pagar? No era necesario pagar. Pero, lamentablemente, por algún problema administrativo, ha tenido que pagar la empresa. Estos $1,000, seguramente, si se trata de una empresa importadora privada, va a tener que asumir la empresa y cobrarle al encargado de importaciones, ¿verdad? Y hacer que él pague, seguramente. O, si se trata de una empresa pública, seguramente tendrá un proceso, ¿verdad? Porque esos $1,000 no estaba presupuestado en el pago, ya que habrían cumplido con todo, así que no era necesario pagar, pero por este error han tenido que pagar. ¿Quién va a asumir? Seguramente el servidor público encargado de importaciones, etcétera, ¿no es cierto? Así que miren que es arriesgado. Sin embargo, más allá de aquello, es que si se incumplen esos plazos, esa mercancía cae en abandono tácito. ¿Ya? Otro, si declarado improbado el ilícito de contrabando, el concesionario o consignatario, propietario o responsable de las mercancías no procede a su retiro en el plazo de 30 días corridos a partir de la notificación en forma personal con la resolución ejecutoriada o sentencia firme que declaró improbado el ilícito de contrabando. Entonces, a ver, ¿cuándo se da el contrabando? Hay varias figuras, ¿verdad?, para el contrabando. Si nos vamos al 181 del Código Tributario, encontramos una serie de figuras que constituyen el delito de contrabando, ¿verdad? Uno de ellos es introducir o extraer mercancía al territorio en forma clandestina o por rutas o horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de la mercancía, no solamente el transportista, sino también el dueño de la mercancía, como contrabandistas van a ser considerados. Ya, ok, vamos a suponer que el transportista estaba trayendo una mercancía por cualquiera de estas rutas no autorizadas, ¿sí? Ha introducido la mercancía por una zona alejada de Tambo Quemado. Esa zona no era autorizada por la aduana, no era una ruta autorizada, listo. Y en medio camino ha sido interceptado, ¿no es cierto?, el sujeto transportista, ¿verdad? ¿Ya? Y una vez interceptado es llevado el camión a un recinto aduanero. Vamos a suponer que le han llevado al recinto aduanero, aduana interior, el camión con la mercancía. Y ahí, bajo el presunto delito de contrabando, la mercancía es depositada en el recinto aduanero, porque no se olviden que el recinto debe recibir toda mercancía. En este caso está recibiendo mercancía de un operativo aduanero, ¿ya? Recibe en el recinto. Entonces, ¿qué va a hacer el recinto? Va a recibir, va a hacer lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Va a recibir, pesar, va a contar, va a hacer todo un inventario, ¿verdad? Y luego de eso va a valorar, etcétera, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que el valor de esa mercancía y el tributo omitido supera los 200,000 UFBs. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando supera los 200,000 UFBs de tributo omitido, se constituyen delitos de contrabando. Entonces, vamos a suponer que la aduana, junto con el recinto, presumen que su tributo es mayor a 200,000 y que, por consiguiente, hay una figura de contrabando, delito. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Inmediatamente la aduana va a remitir esos antecedentes a la fiscalía adscrita a la aduana, ¿ya? Y la fiscalía va a hacer todo un proceso de contrabando, un proceso penal por contrabando al transportista y al dueño de la mercancía, ¿verdad? Ok, ¿y qué va a hacer el dueño de la mercancía? Vamos a suponer que el dueño de la mercancía dice, no, señores, no es contrabando, si bien ha entrado por otra ruta, pero yo aquí tengo los papeles,
Yo tengo aquí mi factura, mi contrato, tengo todos mis documentos que respaldan, y aquí estaba presentada en calidad de prueba. Entonces, ¿qué va a hacer el sujeto, en este caso la fiscalía adscrita? Va a tener que evaluar esos descargos, etcétera, ¿no es cierto? Y dirá consiguientemente, señores, efectivamente, esta mercancía, si bien ha ingresado por esta ruta no autorizada, ha presentado, sin embargo, el dueño de la mercancía sus documentos. Aquí está, había hecho DIN, había hecho había tenido su factura, tiene su manifiesto, tiene todo aquello, solo que el transportista, porque no conocía la ruta, es que se había metido por una ruta que no conoce, digamos. ¿Ya? Entonces, con todos esos elementos, el sujeto fiscalía adscrita puede decir, ya, perfecto, entonces en este caso, como se ha revisado con la sana crítica, objetivamente, toda esta documentación presentada por el dueño de la mercancía, entonces no corresponde que esta mercancía sea considerada como delito de contrabando. ¿Sí? Ok, eso va a suceder, pero mientras tanto, ¿qué pasa con la mercancía? Mientras tanto, en la ciudad gótica se encuentra la mercancía, ahí está almacenada, ¿verdad? Bajo la presunta comisión del delito de contrabando. Ya, ahora, una vez que el sujeto fiscalía adscrita emite su resolución y dice, señores, esa denuncia que ha presentado usted como aduana es por el delito de presunta comisión de contrabando, es improbado. ¿Qué quiere decir? Que no hay delito de contrabando. ¿Por qué? Porque este señor ha presentado todos los papeles. Y aquí hemos revisado. Consiguientemente, ¿qué va a hacer este señor, esta autoridad judicial, junto con el juez? Va a decir, señores, hay una sentencia que estamos emitiendo, ¿verdad? La cual indica que es improbado el ilícito de contrabando. Por consiguiente, el dueño de la mercancía puede disponer libremente de su mercancía. Ok, teniendo esa sentencia firme de delito improbado, el dueño de la mercancía, escuchen bien, tiene el plazo máximo de 30 días para sacar su mercancía del recinto aduanero. ¿Por qué sacar? Porque ha sido depositada ahí por presuntamente delito de contrabando, pero a raíz de la investigación que ha hecho la autoridad competente, se dice que hay una sentencia, o se emite una sentencia donde se indica de que es improbada el ilícito. Por tanto, con esa sentencia firme, ejecutoriada, que se va a notificar al importador y a la aduana, el importador tiene su derecho y obligación de sacar de los recintos su mercancía en el plazo de 30 días, conforme señala la norma. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no saca la mercancía dentro de los 30 días? Si no saca su mercancía de los recintos aduaneros. Si no saca dentro de los 30 días, esa mercancía va a caer en abandono. ¿Sí? En abandono. Por eso es muy importante que cuando ustedes asesoren, tengan mucho cuidado en los plazos que se están otorgando en cada trámite. ¿Ok? Muy bien. Y una vez hecha, una vez que la mercancía fuese efectivamente abandonada y esta realmente sea de utilización, la mercancía sea de uso útil, etcétera, toda esa mercancía que finalmente ha dejado de ser de propiedad del importador, finalmente va a ser adjudicada por la aduana. ¿Por qué decimos que va a adjudicar la aduana al Ministerio de la Presidencia? Porque está en manos, está en los recintos aduaneros la mercancía, ¿verdad? Y esta aduana es la que va a decir, señores, esta mercancía ha caído en abandono y se trata de mercancía de buena calidad, qué sé yo. Así que, consiguientemente, esta mercancía no la podemos tener nosotros en los recintos, sino que por norma tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir al Ministerio de la Presidencia. ¿Ya? ¿A título qué? Gratuito y sin el pago de tributos de importación ni pago de servicios de almacenaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con las mercancías que son tratadas en los recintos aduaneros. Hay que tener mucho cuidado en los plazos que nos da la normativa. Tener mucho cuidado con el respaldo documental.
complementario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Lice, Ok. buen día. Si yo tengo una consulta, en caso de que mi mercancía lo haya traído yo a depósito transitorio, ¿no? Es que yo tenga mi galpón y lo he hecho traer aquí con un plazo de un año, decía, ¿no? En este caso, también tengo que retirar la mercancía una vez que ya haya presentado la declaración de importación, o también puede entrar en abandono. En, ahora sí, dígame, reitérame, por favor. En el caso de depósito transitorio, Ya, cuando la mercancía llega a poder ser a mi almacén, podría sí, decirse, ¿no? Por ajá, ejemplo, decía de un año, abajito, allá. puede ser mi almacén. También No, entra en 120 días, abandono. 120 días como máximo. Exacto, pero había otra opción de si cuando en caso de que yo tenga mi almacén, podría yo llevarlo a mi almacén. Ya, está bien, aquí está, aquí puede llevar. Ya, este es el depósito. Por eso, si usted es importadora y quiere que sus almacenes, por razones de logística, por razones de cuidado, riesgo de la mercancía, etcétera, quiere que su mercancía deposite en sus recintos, en sus almacenes privados, primero tiene que ser autorizado por la aduana y para autorizarse se tiene que cumplir con todo esto que hemos visto. Ok, una vez que tenga la autorización, ¿qué va a suceder? Usted por esa mercancía que ha importado tiene como máximo plazo de 120 días para nacionalizar la mercancía. ¿Sí? Dentro de los 120 días tiene que obtener la certificación y todo aquello para nacionalizar. Si no cumple, es decir, si no hace la DIM dentro de los 120 días, igualmente esa mercancía va a caer en abandono. ¿Qué tipo de abandono? Tácito. ¿Por qué? Porque está sobrepasando el plazo establecido para la nacionalización. Por eso decimos acá, abandono tácito. Cuando no se presente la DIM para acogerse a un régimen aduanero dentro del plazo de depósito según la modalidad que corresponda. Y según la modalidad que usted acaba de mencionar, correspondería al depósito transitorio. Y según esta modalidad, ¿cuál es el plazo máximo para hacer la DIM? 120 días. Si no hace la DIM dentro de los 120 días, ¿qué va a pasar? Va a caer en abandono su mercancía. No sé si hemos aclarado. Sí, en este caso entonces la mercancía lo llevarían desde mi almacén, lo sacarían, lo llevarían al depósito de aduana. Correcto, correcto. Esa mercancía tendrá que ser transportada allá, pero no se olvide que es todo un proceso, ¿no es cierto? Es todo un proceso porque desde el momento en que ha cumplido la normativa o ha incumplido la normativa, usted no tendría que tocar nada, por si acaso, ¿sí? A no ser que haya un conocimiento directo a través de notas escritas por parte de la aduana para que usted pueda manejar, ya que esa mercancía ya no es suya, ¿me entiende? Ya no es suya. Si ha pasado los 120 días, ha caído en abandono. Y si ha caído en abandono, ha perdido su derecho de propiedad. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. No es nomás decir, como está en mi depósito esa mercancía, ahora yo la puedo retirar aquí de un depósito y yo la voy a llevar. No, no, usted ya no maneja porque ya no es de su propiedad. ¿Está bien? Tiene que ser todo con conocimiento y coordinación con la aduana nacional. Y puede haber cargos, ya sea judiciales o penales, en caso de que la persona importadora se niegue a, no sé, a que la aduana pueda llevarse la mercancía, en caso de que la persona sabe que ha incumplido, pero que se siga oponiendo más o menos. Es que claro, como ya hemos dicho, si ha caído en abandono, el abandono implica la pérdida del derecho de propiedad, ¿sí? Así que ya no es suya la mercancía porque ha quedado en poder de la aduana, ¿verdad? A eso se refiere. Disculpe, licenciado, y si no se puede, digamos, pagando tal vez una cierta, creo que habló de una multa, no sé si era referido a eso, al depósito de tácito, de que si se puede pagar tal vez una cierta multa de toda la mercadería y poder recuperar eso. ¿Habría esa Recording opción o stopped. totalmente perdido? Si no se puede pagar, ¿qué? No lo he escuchado bien, perdón. Una cierta multa de toda la mercancía, un cierto porcentaje de multa porque, digamos, ha pasado el tiempo que te debería
y la han considerado como pérdida, ¿no? O sea, que ya no es el dueño y todo eso. Entonces, para poder recuperar la mercadería, porque ha pasado ciertas circunstancias y no ha podido lograr en ese tiempo determinado acabar los documentos y todo eso, entonces pueda pagar tal vez un cierto porcentaje de multa de toda la mercancía. ¿Habría esa opción o es totalmente perdido? No, se puede, y aquí está el 1% sobre el valor CIF de la mercancía. ¿No es cierto? O sea, el derecho de propiedad de la mercancía la tiene que pelear el sujeto pasivo. Sabe que ha incumplido, y ante un incumplimiento siempre va a haber de por medio una sanción, en este caso una multa, ¿verdad? Para recuperar. Paga esa multa, la recupera, pero tiene que obrar o actuar el sujeto dueño de la mercancía inmediatamente, ¿verdad? O sea, no esperar que la aduana se manifieste, porque no se olviden que la aduana siempre toma un plazo, ¿verdad? Para toda respuesta, no es inmediata. Te la pueden dar la respuesta verbalmente, inmediatamente, pero no se olviden que todo en tema de comercio tiene que ser en base a papeles, los papeles cantan. Hola. Hola, hola. Sí, le entendí, gracias. Ya, ok. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien. Deme un segundo, por favor. Voy a anotar para la lista de asistencia. Un segundito, un segundito. Dice, perdón, yo también tengo una consulta. También se le llama concesionario aduanero, es la persona la que se encarga del recinto aduanero. Pensé que concesionario se le llamaba a aquellos que están encargados de las zonas francas. No. Las zonas francas igualmente trabajan bajo concesión. O sea, hay concesionarios y usuarios en la zona franca. Entonces, ¿qué es una concesión? Eso lo hemos explicado. ¿Qué es una concesión? A ver, dígame usted, por favor. ¿A qué se refiere cuando hablamos de concesión? Una autorización para poder administrar. ¿Quién otorga la administración o la autorización? ¿Quién otorga? Usted mismo está respondiendo bien, pero ¿quién otorga? El Estado. ¿Quién? ¿Quién El otorga, Estado. perdón? Hola, hola. ¿Quién otorga la autorización, señorita? El Estado, licenciado. El Estado otorga la autorización. En este caso, la aduana representa al Estado, ¿verdad? Por consiguiente, la aduana otorga en calidad de concesión esos espacios para que en esos espacios se explote el servicio de custodia, recepción de mercancías que están importando los importadores. Por consiguiente, eso sucede en el tema de los recintos aduaneros. Similar situación sucede con el tema de las zonas francas también, porque los concesionarios de zonas francas igualmente mediante contrato prestan u ofrecen, perdón, su boleta de garantía, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que sucede, tanto en recintos como en las zonas francas, por si acaso. ¿Ya? Este es un tema apasionante, hay muchos más elementos que analizar. Sin embargo, lo que queremos que se quede en ustedes es que la obligación de cumplir con los diferentes plazos que nos da la normativa a cada uno de nosotros, de los importadores, ¿no es cierto? Por algo la norma nos dice hasta tal día, tanto es el tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo que siempre utilicen, traten de cumplir siempre las fechas que nos están dando a conocer, ¿ya? Ok, jóvenes, bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, lice. Hasta luego, que les vaya bien.